Muy buenos días a todos mis amados amigos, hermanos. Que Dios Elohim los acompañe y los bendiga grandemente. Voy a dar un mensaje que es muy hermoso, pero a veces o muchas veces es incomprendido o controvertido, tanto por iglesias como también por personas que se dedican a estudiar las escrituras. Este mensaje que es importante, un mensaje del reino celestial, podemos encontrarlo en varios textos de la palabra. Primeramente voy a dar una cita a Primera de Corintios 13, 9, 12, que dice así la palabra: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte será sacado, ¿no? Se terminará lo que es en parte. Entonces, muchos cuando predican este tema, que es el tema del arrebatamiento, eh, predican como si tuviesen toda la verdad ya, cuando este texto de Primera de Corintios nos dice que en este tiempo en que vivimos nosotros conocemos en parte, no conocemos todo, porque cuando venga lo perfecto se terminará eso en parte, porque Él nos va a dar las explicaciones completas. Entonces, muchos problemas hay por eso, a veces hay hasta enemistades, hay a veces divergencias, hay discusiones, contiendas por la doctrina, pero primero tenemos que poner como una base fundamental el amor. El amor es fundamental. Yo tengo mucho respeto por las personas que no piensan como yo, ¿no? Las quiero igual porque nosotros no conocemos todo, y entonces estamos en un aprendizaje que cuando venga nuestro Señor, nuestro Mesías Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Él nos va a dar un entendimiento más perfecto, más completo, porque Él es perfecto. Nosotros somos imperfectos. Entonces, hay divergencias en los puntos de que si será el arrebatamiento en medio de la gran tribulación, si será antes, si será al terminar y todo eso. Pero el Padre me ha mostrado algo a mí. Me ha mostrado y ha mostrado a varios que en realidad el tema del arrebatamiento es una fase pretribulacional al toque de la cuarta trompeta. ¿Y cuál será el mayor acontecimiento conforme a Primera de Tesalonicenses capítulo 4? Dice, por si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también los que en Yeshua duermen, Dios tornará placer con ellos, los traerá con ellos de nuevo, según 1 Tesalonicenses 4:14. De tal modo que hay una resurrección previa de los muertos, de aquellos que murieron en Yeshua, que murieron en Cristo. Y evidentemente muchos dicen, cuando muere y muere en Cristo o muere en Yeshua, se va directamente al cielo. Eso es un tema muy delicado que no lo podemos afirmar, pero sí podemos decir que ellos van y descansan. El que muere, descansa. ¿Dónde descansa? Hay lugares donde el Señor ha puesto lugares para que los que mueren en Cristo descansen. No es un cementerio, porque el cuerpo, incluso el cuerpo físico que tenía, puede ser que no sea retomado ese mismo cuerpo, porque ya eso es polvo hecho, ya cenizas en polvos, ¿no? Bueno, que el tema de las cenizas es otra, ¿no? Que no estamos de acuerdo de que se cremen los cuerpos para hacerlos ceniza, pero por eso, porque era digamos así, un respeto a los muertos, de no quemar sus cuerpos. Pero ese es otro tema. Otro tema en la cual se encuentra discusión y contiendas en la doctrina es que ¿cuándo va a suceder eso? Después de la séptima trompeta. Son 7 trompetas, 7 trompetas. No han tocado más que 3. En uno de mis videos yo he hablado en varios de mis videos sobre la primera, segunda, tercera y cuarta trompeta. La cuarta trompeta es el segundo mayor acontecimiento que existe,
que esa respuesta la tenemos en Primera de Tesalonicenses 4:17, que dice así este texto: después de nosotros, los que quedamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con cuáles ellos? Con los que fueron resucitados. Seremos arrebatados con ellos en las nubes al encontrar al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En las nubes, imagínense, quiere decir que Yeshua no bajará a la tierra, va a ser en las nubes. Y nos vamos a encontrar, más bien los arrebatados van a subir y se van a encontrar en el aire con nuestro Mesías, de ninguna manera. Entonces contradice a lo que dice Zacarías en 14:4, que dice así: en aquel día estarán sus pies sobre los montes de las oliveiras. Miren, sus pies bajará el Señor, que está de frente de Jerusalén para el oriente, y en el monte de los olivos será tendido por medio para el oriente y para el occidente, y habrá un valle muy grande, y mitad del monte se apartará para el norte y la otra mitad para el sur. No contradice, pero este es otro periodo, es el periodo de la gran tribulación. El Señor va a bajar y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, el monte de los olivos. De tal modo que no puede haber, si estamos hablando de que serán recibidos en el aire, los arrebatados, ese remanente fiel, ese remanente en santidad, que serán pocos, 3, 4, 5, 6, vamos a suponer, de cada iglesia. No es que una iglesia totalmente será fiel, totalmente, pero evidentemente podría llamarse que dentro de esas denominaciones, esa iglesia fiel puede ser parte de la iglesia de Esmirna y parte de la iglesia de Filadelfia. Podemos encontrar esos textos ya en Apocalipsis, ¿no? Que no los vamos a citar para no hacerlo largo esta exposición, pero sí podemos encontrar que encontramos que de alguna manera en Apocalipsis 3:10 ya cita ese tipo de iglesias, que son más o menos una similitud de las iglesias, de las 7 iglesias en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado, dice la palabra, de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué es lo que aprueba y la paciencia que han de venir sobre el mundo entero? Es la gran tribulación, o sea, para probar a los que moran sobre la tierra. Lo que estamos viviendo en esta época es una época que se llama tiempo de dolores de parto. Todavía no son los juicios, no son los 21 juicios explicados en las copas de la ira, en los 7 sellos y otros, sino que todavía estamos en un periodo previo. Pero al toque de la 4ª trompeta, entonces va a bajar el Mesías en el aire. Algunos también critican y dicen: nos iremos volando en el primer vuelo, van a irse en el primer vuelo aquellos. ¿Y por qué solamente los santos, y también los santos en la gran tribulación van a morir? El Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe todas las cosas. Antes murieron los santos, antes fueron llevados también los santos en vida, como por ejemplo el caso de Elías, que fue testigo. Encontramos testigos ahí, ¿no? Como Eliseo fue un testigo que vio a Elías subir al suelo y no bajar. Encontramos también a Juan, que subió al cielo, el creador, al quien se le dio, porque el creador es el padre del Apocalipsis, se le dio la revelación del Apocalipsis a Juan y volvió a dar un informe. Volvió en vida. En cuerpo glorificado se fue, volvió en vida, pero también en cuerpo físico se fue. Ahora, ¿qué tipo de glorificación? El Señor sabe todas las cosas. Algunos dicen: ¿cómo va a ser injusto el Señor que algunos van a morir, los santos, después en la tribulación, y los otros van a ser llevados? La voluntad es de nuestro
Yahweh, de nuestro Elohim. Él sabe todas las cosas. Él prepara procesos, prepara tiempos que nosotros no podemos discutirlo. Y veamos acá. Encontramos en 1 Corintios 15, 42 y 54, ¿en qué forma se dará el arrebatamiento? 1 Corintios 15, 42. Así también la resurrección de los muertos es semejante al cuerpo en corrupción, que semejante al cuerpo en corrupción resucitará en incorrupción. No siempre de las tumbas que serán levantadas. Eso es una cuestión que el Padre sabe. El Padre puede levantar huesos secos, como la visión de Ezequiel. Puede, como puede hacer que ese cuerpo corruptible se transforme en un cuerpo de incorrupción, ¿no? Así que habrá un arrebatamiento al toque de la cuarta trompeta, porque las tres últimas trompetas son las trompetas de Ayes, las trompetas de la gran tribulación. Leamos, hermanos, investiguemos más, oremos para que el Padre nos esté dando más revelación sobre esto. Entonces, vemos aquí también en 1 Corintios 15, 54, y cuando esto es corruptible y se reviste de incorruptibilidad, y esto que es mortal se reviste de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: tragada fue la muerte en la victoria. De tal modo, mis hermanos, que la palabra arrebatamiento existe, no podemos negarlo. Ahora, algunos están en qué proceso se da o cuándo se da, los que están de acuerdo con el arrebatamiento. Pero está claro, el Mesías, Yeshua HaMashiach, viene en el aire, no asienta sus pies. Y en el otro, en la tribulación, en la gran tribulación, asienta sus pies en el monte de los olivos. Vuelvo a repetir, 1 Corintios 15, 42 y 54. ¿De qué forma se dará el arrebatamiento en la iglesia? Así también la resurrección de los muertos es semejante al cuerpo en corrupción y resucitará en incorrupción. Y miren otra palabra donde encontramos el arrebatamiento. Leamos todos, investiguemos, pesquisemos más y oremos al Padre para que nos revele. Primera de Tesalonicenses 4:17. Después de aquello en que los que quedamos vivos seremos, miren la palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, a encontrarse con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Está hablando del arrebatamiento, para aquellos que niegan el arrebatamiento. Seremos arrebatados. Esto está en el texto de Primera de Tesalonicenses 4:17. Leamos, hermanos, leamos. Son dos eventos diferentes. Uno, nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, viene y está en el aire. Y nosotros, los que hayamos quedado o los que hayamos muerto en Cristo, en Yeshua, subimos en el aire. Algunos critican esto y dicen, se van a ir muy felices volando en el aire. No, tenemos que respetar la palabra. Así dice la palabra. Mis hermanos, está en la Biblia, está en el texto, está escrito. La palabra nunca es mentirosa. Dios no es mentiroso. Entonces tenemos que entender bien estos aspectos. Y se preguntarán algunos, ¿y por qué algunos se los lleva y los otros quedan a sufrir? Es la voluntad del Señor. Él sabe quiénes fueron mucho más fieles durante el proceso de la pretribulación o arrebatamiento. Él quiere llevarse a esos sus hijos. Quiere llevarse a sus hijos. Y otros quedarán santos durante la gran tribulación. Él sabe. La palabra nos aproxima que esos santos son los 144,000 que quedarán para poder ayudar a los tibios, a los que se quedaron en la gran tribulación, para aquellos que no aceptaron la palabra totalmente, aquellos que desobedecieron, pero se arrepienten, lloran en amargura, se arrepienten durante la gran tribulación. Así que, mis hermanos, hay todavía una oportunidad para los hijos del Señor. Hay todavía. El Padre no es inmisericordioso.
El Padre tiene misericordia de cada uno. El Padre quiere que todos nos salvemos, pero no todos, porque algunos llegarán tibios, algunos llegarán indecisos, algunos llegarán a la gran tribulación sin conocimiento todo, pero cuando ellos conozcan todavía en ese periodo de gran sufrimiento, que no lo deseó nadie, que el Padre no desea que sus hijos vayan en ese periodo de la gran tribulación, pero aún así, aquellos que no recibieron la marca del 666, la marca de la bestia, aquellos que rechazaron en ese periodo, van a ser salvos, mis hermanos. Y también santos de Israel van a ser salvos. Porque el Padre tiene todo preparado. Dirían, ¿por qué el Padre es injusto? Los santos no se fueron en el arrebatamiento. Él sabe por qué. Él conoce las cosas. Por eso les vuelvo a repetir, 1 Corintios 13, 9, 12, donde dice que en parte conoceremos y en parte profetizaremos. ¿Alguno se siente que conoce todo? ¿Que ya ahora en esta época es para profetizar absolutamente? No, ninguno conocemos todo, porque cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará, hermano, se acabará. De tal modo, hermanos, que sigamos leyendo, investigando, no hagamos las cosas como una verdad absoluta aún. Por ese texto de 1 Corintios 13, 9, 12, que se los vuelvo a repetir, para que no se les olvide, mis hermanos. Muchas gracias a todos. Este es un texto básico, son textos de conocimiento, pero hay otros que son importantes para que podamos entender mejor. Pero hay algo también. Muchas veces las personas, termino con esto, se cierran solamente en la doctrina y se olvidan que la doctrina es necesaria la doctrina, porque el pueblo sin conocimiento perece, pero fundamentalmente el amor es fundamental. Quien no ama, aunque conozca toda la doctrina o en parte esa doctrina, el Padre verá con él qué es lo que va a hacer, porque el amor es primero, es un mandamiento importante. Amar a Dios, amar al Padre, sobre todas las cosas, y a tu prójimo, como a ti mismo, de tal modo que la doctrina no te da toda la capacidad de salvación, sino cumplir con los mandamientos del Señor. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios me los bendiga a todos, que siempre continuemos adelante en este camino angosto, difícil, pero no imposible. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Amén, mis hermanos.